CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares, contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, guerrilla comunicacional, combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Hoy hemos retornado, hemos tenido una pequeña demora, mil disculpas a la audiencia, que espera siempre el programa a las 6 de la tarde, pero ha tenido su razón. La guerrilla comunicacional, como todos ustedes saben, combate el latifundio mediático de la desinformación con las armas que tiene, pequeñas pero potentes. Y hoy queremos transmitir en forma muy especial. Tenemos un invitado que nos está esperando. Para él es la medianoche. Él es Miguel Tauro Lama, un antiguo militante de la izquierda peruana, ahora radicado en Francia. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, 6 de la tarde acá en Perú. Buenas noches, porque aquí ya son las 12:30 ya de la noche. Sí, te agradecemos, Miguel, por tu disposición, tu tiempo, y contigo habíamos conversado ya para que nos explicaras un poco el tema de la relación entre las cárceles, entre la cárcel y la militancia. Tú viviste una época bastante azarosa, una época, tu militancia, mejor dicho, empezó, tú ya nos contarás, ¿no? Nos contarás un poco sobre ti, pero tu militancia tuvo varios altibajos, mejor dicho, tuvo varias caídas en las prisiones del Estado burgués peruano. Miguel, no queremos ocupar mucho el tiempo en esta introducción. Por favor, te damos la palabra y informa a la militancia acerca tuyo, tus experiencias con las prisiones en Perú, estimado, y sobre todo acerca de los momentos que tuviste de militancia acá en Perú. Ya, muchas gracias, Carlos. Para mí en realidad es un placer, ¿no? Poder dirigirme, ¿no? A no sé cuántos serán los que escuchen esta emisión, pero aunque sean 5, ¿no? Pero a veces el pensamiento se transmite hasta más rápidamente que las ondas de la radio o la televisión, ¿no? Porque el pensamiento es incorpóreo, digamos, y viaja pues entre los humanos a una velocidad pues inclusive superior a la de la luz, ¿no? Entonces, eso por eso a mí no me intimida, ¿no? Que seamos pocos, ¿no? Los que estamos reunidos esta noche, ¿no? Para conversar. Bueno, yo lo que tengo que decir es que el tema de la prisión es un tema permanente, ¿no? En toda la historia, ¿no? De los conflictos, ¿no? Sociales que han habido en el Perú y en todas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, el año 55 yo ya estaba pues en quinto año de secundaria, en la gran unidad escolar Alfonso Ugarte. Y ahí, esa época, había un gobierno militar, una dictadura militar del general Manuel A. Odría. Y nosotros ahí en el colegio con un compañero sobre todo, ¿no? Que está vivo todavía, que se llama Manuel Machuca,
con él publicamos en el colegio un periódico mural que se llamaba Mauta, ¿no? Y ya miren, en esa época que yo tenía 15 años, ¿no? Mi padre me decía, no escribas nada sobre la política nacional. Habla, escribe de la política internacional porque te pueden expulsar del colegio, ¿no? Y hasta meterte preso. Y me decía también, ¿no? Cuando vayas en el ómnibus, no hable de política en voz alta porque en los ómnibus hay soplones, ¿no? Y puedes terminar también preso, ¿no? Entonces, ya desde esa época, ¿no? Además se sabía que habían, pues, presos políticos. En esa época existía el Panóptico, pues, que era una cárcel que después fue derribada, ¿no? Que desapareció ya a fines, ¿no? Del gobierno de Odría. Entonces, ahí en el Panóptico había un montón de camaradas, pues, ¿no? Había pristas y comunistas, sobre todo, pues, ¿no? En el Panóptico. Y había castigos, ¿no? Para los presos. Había un camarada que conocí después, cuando ingresé ya al movimiento, el año 56, ¿no? Que este camarada salió, pues después de las elecciones, salió del Panóptico y escribió un folleto, ¿no? Sobre la vida, pues, en el Panóptico, ¿no? Y los castigos que había, ¿no? Yo leí ese folleto de principio a fin, ¿no? Y francamente que me aterrorizó, ¿no? Porque había un sitio ahí, por ejemplo, que se llamaba La Paradita, ¿no? Y era un sitio de menos de 1 metro cuadrado de ancho, ¿no? Entonces, uno no podía sentarse, por eso se llamaba La Paradita. Entonces él contaba en ese folleto que tenía un vivirí, porque lo metieron ahí solamente con un vivirí, ¿no? Y entonces agarraba y hacía una especie de malabarismos y se bajaba el vivirí en el lado derecho y la pierna derecha la ponía ahí para sujetarle en el aire y descansar, ¿no? De la pierna derecha. Porque a la larga, con el transcurso de las horas y los días, los pies, pues, se entumecían, ¿no? Y comenzaban a doler horrorosamente, pues, ¿no? Entonces, este compañero, que no sé si está vivo o no, se llamaba, ¿no? Edilberto Silva, ¿no? Y él estuvo preso, pues, en el Panóptico. Como militante comunista, pues, ¿no? Y este compañero, bueno, militamos juntos, no era el Partido Comunista todavía, sino un grupo disidente que se llamaba Comité de Reestructuración del Partido, ¿no? Y este compañero se incorporó ahí, pues, ¿no? Con nosotros. Y después, ya cuando vino en el año 56, se produjo el alzamiento de los obreros en Hungría, que era un país socialista, Hungría, ¿no? Y los obreros pedían el poder, nada menos, ¿no? Digamos que sean los obreros los que dirijan, ¿no? Las fábricas, los centros de trabajo. Entonces hubo una invasión rusa, ¿no? Del ejército ruso a Hungría. Y ahí nos reunimos para discutir eso, pues, ¿no? Y los camaradas del comité, bueno, el principal responsable
que era el señor Isaac Humala, ¿no? Que es el padre de Ollanta Humala, dijo que lo que había pasado es que como Stalin había muerto, Stalin murió el 53, como había muerto Stalin, Nikita Khrushchev había decidido una línea de convivencia pacífica, ¿no? Entre el campo socialista y el campo capitalista, y también había decidido, pues, que los partidos comunistas deberían optar por la vía pacífica, ¿no? Al socialismo, y es por eso que se produjo el fenómeno de Allende, pues, en Chile, ¿no? Pero... Sí. ¿Ah? Entonces, sí, sí, continúa, estimado, continúa. Entonces, ahí discutimos si Humala dijo que lo que pasaba es que Khrushchev había liberalizado demasiado la sociedad soviética y eso había permitido, según Humala, que los agentes de la CIA se hubieran infiltrado en Hungría y hubieran provocado, mejor dicho, la revolución de los obreros para Humala era una contrarrevolución en realidad. Inclusive dijo que si Stalin estuviera en vida, ese fenómeno no se habría producido, ¿no? Entonces Edilberto, este compañero que escribió el folleto, se molestó y él dijo, no, se trata de una verdadera revolución socialista, dijo, ¿no? Se molestó, se paró, se fue a la calle, se salió del local y tiró la puerta, pues, ¿no? Y bueno, yo lo volví a ver a Dilberto, más o menos el año 72, por ahí lo volví a ver, ¿no? Pero esa fue la cuestión, ¿no? Que esa es la historia primero, de cómo trataban en la cárcel en el Panóptico a los presos políticos, y segundo, quién sabe, ¿no? Cómo lo que habría aprendido Edilberto, que bueno, se volvió pues un disidente, ¿no? Porque digamos, discrepaba de la versión, digamos, oficial del Partido Comunista respecto, ¿no? A este proceso, este levantamiento obrero que hubo en Hungría, ¿no? Bueno, después pasaron los años. En todo caso, ese libro, ese folleto, contaba unos castigos tan espeluznantes, ¿no? Que a mí me provocó miedo, pues, la prisión, ¿no? Siempre yo pensaba, hay que hacer todo lo posible para no caer ahí, ¿no? Porque en realidad uno puede ahí hasta morir. Pues imagínate que por estar parado horas de horas en el cemento frío y sin luz, sin comer y sin nada, te puede provocar cualquier cosa, como por ejemplo una especie de parálisis de la circulación de la sangre en las piernas y hasta una gangrena te puede provocar eso, pues, ¿no? Entonces, felizmente en el año 56, Odría convocó a unas elecciones y ganó Prado, pues, ¿no? Y perdió, pues, Odría, ¿no? Pero los partidos aprista y comunista siguieron siendo más o menos ilegales, porque el aprismo colaboraba con Prado, pero su legalidad era solo oficiosa, porque el gobierno mantenía un artículo, el artículo 53 de la Constitución, que decía que los partidos internacionales, ¿no? Que eran el APRA y el Partido Comunista, no eran admitidos en la República Peruana, ¿no? Que
eran ilegales, que estaban fuera de la ley porque conspiraban contra la soberanía nacional, ¿no?, del Perú, ¿no? Y ese artículo 53 fue el objeto de una tesis de un abogado en San Marcos. Eso tuvo una resonancia inmensa, pues, ¿no? Hasta que ya el Parlamento decidió, ¿no?, la supresión, pero yo creo que eso se decidió ya en el gobierno siguiente, ¿no?, que fue el gobierno de Belaúnde, pues, ¿no? El primer gobierno de Belaúnde. Bueno, yo seguí ahí, yo en esa época, cuando salí del colegio, primero trabajé en la Biblioteca Nacional del Perú, un año, y después trabajé en el Banco Popular, que ya no existe, durante 2 años, ¿no? Y ahí pues yo, hubieron 2 huelgas, porque todos los años los bancarios hacían una huelga para defender su pliego de reclamos. Y como yo era bien joven, pues, ¿no? Yo tenía 18 años en esa época, ¿no? Y en la primera huelga, como nos presentamos muchos jóvenes, ¿no?, bancarios, por supuesto, para hacer acciones en favor de la huelga, resulta que nos reunieron un grupo así para ir a formaron grupos, ¿no?, parejas en realidad, para ir a los bancos y molestar a los rompehuelgas que estaban trabajando. Y a nosotros, 2 del Banco Popular, un joven como yo era, ¿no?, que se llamaba Hidalgo y yo, nos dieron unas ampolletitas de ácido sulfídrico, ¿no?, que es un ácido que cuando se rompe la ampolleta hay un olor nauseabundo, pues, ¿no? Entonces, todo el mundo, nosotros no nos explicaron cómo reventar esas ampolletas, ¿no?, que nos dieron 2, ¿no? Los otros las metían en una caja de fósforo y después tiraban la caja al suelo y se hacían los tontos y con el pie la chancaban, se rompían las ampolletas y salía pues el olor, ¿no? Había un montón de gente porque había amarillos que estaban en las ventanillas y todo, y había público también, ¿no? Y nosotros como principiantes, ¿no?, Hidalgo agarraba, tiraba una ampolletita al suelo y yo venía y la aplastaba, pero sin la cajita de fósforo, ¿no? Entonces ya todo estaba oliendo mal y nosotros ni cuenta nos daba. Y viene el jefe de la seguridad del banco, ¿no?, y nos agarran a los 2, pues, ¿no? Y ahí es que nos acusan de terroristas, ¿no? Por hacer eso, ¿no? Bueno, ese señor que era el jefe del banco se apellidaba Galliani, ¿no? Que no era el jefe de seguridad, era un policía, porque se apellidaba Galliani, pero era de la Policía de Investigaciones, ¿no?, del Perú, que estaba ahí destacado pues para cuidar la seguridad del banco, ¿no? Así ¿Y qué que fue lo que pasó? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó, estimado? ¿Qué castigo le escupió ahí por...? No, Bueno, nos agarraron y nos llevaron a la carceleta judicial, pues, de la prefectura, pues, de un sitio que se llamaba San Quintín, ¿no? Donde había chiquito, había 4 celdas, creo, pero chiquititas, pues, que tendrían, ¿cuánto? 1,5 metros de ancho, ¿no? Así que estábamos ahí, había una reja, había una banca, sentados en la banca los 2, y había un guardia republicano que veía todo, pues, ¿no? Pero
dentro de las celdas habían presos comunes que parece que querían violarnos, pues, ¿no? Porque llamaban, ¿no? Nos llamaban, vengan acá a dormir, abrigados, etc. Y entonces los otros, sentados ahí, toda la noche la pasamos al aire libre, sentados en la banca, y yo me sentaba y Hidalgo dormía en mi pierna, otro ratito yo dormía en la pierna de él. Así la pasamos. Esa fue tu primera experiencia con... Sí, la primera. ¿Y cuál fue la siguiente? ¿Cuál fue la segunda experiencia? ¿Cuál fue la siguiente experiencia? Digo, ¿cómo transcurrió mucho tiempo? Ahí pasamos toda la noche y al día siguiente vinieron los dirigentes, ¿sabes? Del Centro Federado del Banco Popular, el secretario que se llamaba Mendiola, vino y nos trajeron bastante comida, pues, ¿no? Nos trajeron pollo a la brasa, ¿no? Con papas fritas y todo. Y 1 o 2 horas después ya nos dejaron salir, ¿no? La siguiente fue el año siguiente, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Otra huelga bancaria, ¿no? Pero esta vez no era para las ampolletas, sino para hostilizar a los amarillos ahí donde vivían, ¿no? Es decir, en sus casas, ¿no? Y claro, los del Banco Popular no íbamos a los amarillos del Banco Popular, íbamos a molestar a los amarillos del banco, creo que era Continental, ¿no? Y entonces agarramos y en las paredes de sus casas, con tinta, con pintura amarilla y una brocha, ¿no? Poníamos, por ejemplo, amarillo, traidor, ¿no? Miserable, etcétera, ¿no? Todo marcado así, ¿no? Y nos agarraron. Esa vez éramos como 6, ¿no? A los 6 nos agarraron y otra vez a la prefectura, ¿no? Pero esta vez ya nos pusieron para tomarnos una foto con un número en el pecho, pues una placa, un número en el pecho. Y había un compañero del banco, yo los conocía a todos porque todos éramos del Banco Popular, ¿no? Un compañero mayor que yo, mucho mayor, bajito, que bajaba la cabeza, pues, ¿no? Y no, el investigador, el fotógrafo, le decía, levante la cabeza para la foto, y él no quería, y yo intervine, ¿eh? Y le digo, oye, Campitos, levanta la cabeza, qué vergüenza tienes, no somos delincuentes, somos presos políticos, le dije así, ¿no? Entonces levantó y ahí tomaron la foto y después ya, ahí sí que otra vez nos acusaron de terroristas, pues, ¿no? Y estuvimos ahí, como 2 días presos esa vez, ¿no? Presos. Y ya salimos libres, pues, ¿no? Hasta... ¿Y cuál fue la siguiente oportunidad, estimado, en tu siguiente experiencia que nos puedes contar? No, después, mira, yo después de eso, el año 59, ¿sí? Cuando ya disolvimos el comité reestructurador e ingresamos al Partido Comunista oficial, ¿no? Normal. En esa época, Raúl Acosta Salas era el secretario general, ¿no? Del Partido Comunista. Y yo fui solo fui al frontón a visitarlo, yo solo, ¿no? Yo era joven, era 59, yo tenía 21 años más o menos. Había que tener la libreta electoral, por supuesto, para entrar, ¿no? Para tener derecho a visitar a alguien, ¿no? Y ahí lo conocí, porque yo no lo conocía. Lo conocía a Raúl Acosta y todo.
Y alguien me ha dicho que la prisión como que atrae, ¿no? O sea, yo he estado en el frontón de visitante y años después yo mismo estuve de preso ahí, porque dicen así, ¿no? Que la prisión como que atrae a la persona como un imán, ¿no? ¿Cómo? ¿Ah? Tú ingresas al partido, estimado, al Partido Comunista Peruano, cuyo secretario era Raúl Acosta, como nos dices. ¿En qué año? ¿En qué año? Sí, a fines más o menos del 58 y principios del 59. ¿Y cómo transcurrió después tu militancia interna en el partido, estimado? Bueno, yo ingresé directamente al partido. Me asignaron a la célula del Lince, ¿no? Porque mi barrio era Lince, ¿no? Me asignaron ahí y ahí había varios camaradas, pues era una célula más o menos numerosa, porque había como 10, 12, ¿no? Militantes ahí. Y lo que recuerdo de esa célula, a mí me hicieron tesorero, ¿no? Y lo que me acuerdo es que los camaradas no querían pagar su cotización. Yo tenía que estar persiguiéndolos para cobrarles, para que paguen, ¿no? Y nadie pagaba. Eso ya se ha hecho una costumbre en el Perú, pues, ¿no? Entonces ya pues de ahí estuve ahí como 3 meses, 4 meses, y entonces el partido me destacó a la Juventud Comunista, ¿no? Y en esa época lo que había era una Comisión Nacional de Organización de la Juventud Comunista, que el responsable era Félix Arias Schreiber, y a mí me destacaron ahí a la comisión, pues, ¿no? Y dentro de la comisión me dieron el cargo, ¿no? De responsable de educación, ¿no? De la juventud. Ya, Entonces, como teníamos ya el Instituto José Carlos Mariátegui y todo eso, a mí se me ocurrió organizar una escuela de formación marxista, ¿no? Para los jóvenes. Y yo le dije eso a Jorge del Prado y organizamos eso, pues, ¿no? Creo que era el sótano, ¿no? Del Instituto José Carlos Mariátegui. Y habían ahí 30 compañeros jóvenes, ¿no? Entonces del Prado daba sus conferencias así casi todos los días, ¿ah? En la noche era, después del trabajo, y, ¿cómo se llama? Mira que yo grababa todo eso, en esa época había grabadoras enormes, ¿no? Yo grababa todo lo que él hablaba, todo, y después yo en mi casa, yo esa grabación la copiaba a máquina, ¿no? En papeles, y luego la imprimíamos en un mimeógrafo, ¿no? Sacábamos 100, 200 ejemplares para distribuirla, ¿no? O sea, esa escuelita no solo sirvió para esos 20, 30 que habían ahí, sino se difundió pues a casi toda la militancia, sobre todo de Lima, ¿no? Y se llegó a formar probablemente un buen equipito de cuadros, ¿no? De la Juventud Comunista. Y francamente que yo creo que yo serví de trampolín a Jorge del Prado, porque Jorge del Prado había estado deportado en Bolivia en tiempos de Odría, y en Bolivia había tenido relaciones con la compañera de un sitio donde él se alojaba.
y el Partido Comunista Boliviano lo había bajado a bases, ¿no? A Jorge del Prado. Pero resulta que dando estas conferencias en la escuela de cuadros del Prado, como que aumentó, digamos, sus bonos, ¿no? Y entonces se le levantó esa bajada a bases y llegó pues a ser cooptado en el comité central, pues, ¿no? Del partido, ¿no? Mejor dicho, que yo ayudé a Del Prado sin proponérmelo y sin quererlo, porque además no sabía, ¿no? El pasado reciente, ¿no? Que había tenido el compañero Simón, como era su seudónimo, ¿no? Estimado, mira, estimado, tenemos ya el límite de tiempo que asignamos a la entrevista cubierto. No Sí. sé, mira, yo me comprometo en todo caso porque queríamos tratar también el tema de tu, digamos así, tu paso, ¿no? Tu paso por la prisión del Frontón. Claro, claro. Pero mira, ya el tiempo se nos ha agotado. Ya. No sé si podemos quedar para otro día, tampoco quiero, pues, que extenderte en la noche, ya, es Ya, la 1 de pues, la mañana. el próximo lunes que sea, pues. Ok, estimado. Nosotros vamos a tenerte en todo caso el próximo lunes o el subsiguiente, porque también tenemos que continuar la entrevista que le hicimos al compañero Walter. Ah, claro, claro. ¿No? Del MIR, Claro. pero nos comprometemos a hacer una segunda parte de esta entrevista, muy interesante. Ahí has recibido un saludo de Carlos, de Chingolo, ¿no? Del compañero Chingolo. Dice: saludos afectuosos para Miguel Ángel, nuestro líder en la lucha por reconstruir el PCP, el secretario general de la JCP, que cayó preso por salvar el aparato de prensa de la organización al día siguiente de la redada del 5 de enero de 1963. A esa fecha aún no hemos llegado, ¿verdad? Aún estamos... No, lo que quiero hacer es una especie de reflexión, ¿no? Sobre cómo y por qué no se preparaba, ¿no? A los militantes para el caso, ¿no? De caer presos, ¿no? Porque también hay que prepararse para, si uno cae preso, para saber qué hablar, porque no se trata de acusar, denunciar al mundo entero, ¿no? Hay que saber cómo declarar, porque ese es otro problema, ¿no? Ese es Claro, otro ahí problema. en el saludo que nos envía Chingolos dice: en la lucha por reconstruir, lo vamos a mostrar otra vez, por reconstruir el PCP, bueno, evidentemente se está refiriendo a la división que hay en bandera roja en la década del 64, se da, ¿verdad? La Sí, división eso entre fue el bandera 64. roja, Pero yo caí bandera... el 63. Yo caí el 63. Claro. Yo Entonces, caí estimado, lamentablemente, bueno, mil disculpas, no hemos podido, pues, hacerlo más compacto. En realidad eres quizás uno de los pocos personas que aún está con nosotros, que tiene, que puede dar testimonio de estas épocas históricas, ¿no? Sí, sobre todo que mi intención es romper con la ingenuidad de los jóvenes, ¿no? No se trata de ser ingenuamente caer pues en manos de un antro de tortura y de sufrimiento, ¿no? Sino que tiene uno que estar preparado para ese tipo de pruebas, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, te dejamos descansar, Ya, gracias. ya es la madrugada para ti, allá en Francia, 7 de la noche acá en Perú, y a toda la guerrilla comunicacional
la combinamos a difundir este contenido en sus redes sociales. Continuamos la entrevista un siguiente lunes, estimado. Yo te aviso. Ya, gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel. Un fuerte abrazo. Y buenas a las mujeres sobre todo, porque ya pasamos, creo, del 8, pero ha sido el 8 el Día Internacional de la Mujer, pues, ¿no? Claro, así es. Hay muchas celebraciones acá. Sí. Mañana también vamos a entrevistar a una compañera. Un fuerte abrazo, Miguel. Cuídate mucho. Gracias, Carlitos. Nos vemos.